de poder grabar esta intervención para que después podamos difundirla con los compañeros que quizás no pudieron venir por trabajo, cierre de semestre. Igual queremos agradecer a todos los que están acá. Sabemos que es un día complejo, con mucho calor, pero estamos todos motivados para poder precisamente discutir qué es lo que se nos viene como juventud. Ahí, Cata, ya estamos. Bueno, queremos conversar para abrir el encuentro que estamos en una situación compleja a nivel internacional. Lo vemos al alcance de nuestras manos, ¿no es cierto? Lo vemos a través de Instagram, de TikTok, donde hemos visto desde la guerra Rusia y Ucrania, desde el genocidio al pueblo palestino, que ya lleva más de 45.000 asesinados, el 70% mujeres y niños por parte del Estado genocida de Israel, y también lo vemos recientemente con el avance de la ultraderecha en el mundo, como Donald Trump y Javier Milei. Personajes incluso como el hombre más rico del mundo, Elon Musk, que hoy día es parte del gabinete de Donald Trump, destruyen nuestro planeta. Vimos recientemente que a través de sus cohetes, que no es cierto, tira a la atmósfera, ha destruido la atmósfera con el agujero más grande en la historia de la humanidad, provocado por una persona, que muestran que sin dudas estamos frente a un momento bastante complejo, que a muchos seguramente les generará angustia, depresión, incertidumbre, pero la verdad es que no todo es tan oscuro. Nosotros hemos visto durante este año, ¿no es cierto?, y el año pasado, cómo la juventud a nivel internacional se levantó contra el genocidio en Palestina, en el corazón del imperialismo norteamericano, y precisamente cuestionó esto, y es un faro de luz en un camino que pensamos que hay que seguir. Por eso, como agrupación, intervinimos en cada uno de estos movimientos. Estos acampes, que se extendieron rápidamente desde Estados Unidos hasta Europa y América Latina, logró poner en la palestra esta aberrante situación frente a millones de personas y poner en tensión a los distintos gobiernos y a las universidades, logrando romper convenios con el Estado de Israel e incluso despertando sectores del movimiento obrero que paralizaron y se movilizaron en contra del envío de armamento a Netanyahu. Este movimiento estudiantil también tiene su propia expresión al otro lado de la cordillera. Nosotros tenemos acá al compañero Luca Bonfante, que ha sido parte de esta juventud que viene uniéndose junto a la clase trabajadora en Argentina para enfrentar los ataques de Javier Milei, aliado del imperialismo norteamericano. Es por eso que nosotros estamos levantando hoy día este encuentro, porque creemos que hay que levantar una juventud antiimperialista y anticapitalista, porque pensamos que este capitalismo en crisis no tiene nada que ofrecernos a nosotros los jóvenes, a las mujeres, a los sectores oprimidos, a la clase trabajadora en su conjunto. Porque pensamos que no va más, compañeros, la resignación, que hay que pelear en contra de este sistema de miseria, contra este capitalismo destructor de la naturaleza, de la humanidad. Hay gente hoy día que piensa que en verdad no vale ya la pena organizarse y de que ya no hay remedio, digamos, hay que seguir viviendo como estamos viviendo. Pero la verdad es que nosotros ya estamos cansados de que hayan otros que decidan por nosotros. No queremos que decida por nosotros ni la aberrante ultraderecha, pero tampoco esos falsos amigos del pueblo, esos gobiernos progresistas que nos dicen, bueno, hay que votar a tal para sacar al otro. Hay que votar al mal menor porque se vienen mil cosas aberrantes, conformándonos con votar cada 4 años por el menos malo. Y terminan esos mismos gobiernos que nos dicen que esperemos, terminan gobernando con las mismas viejas momias de siempre. Nos dicen que tenemos que confiar en ellos, que las ganadas son de a poquito, mientras prometen todo pero nada cambia realmente. Pero nosotros no queremos esperar, compañeros, que esperen otros. Que esperen otros, ¿por qué tenemos que esperar? Hoy día pensamos que claro, que esperen ellos, de hecho. Nosotros queremos levantar una juventud internacionalista y antiimperialista que busque organizar a las y los estudiantes en contra de la mayor aberración que hemos visto en décadas, compañeros, que es esta aberración en beneficio de los grandes burgueses mundiales, que es el genocidio en Palestina y la crisis climática que actualmente vivimos. Para muchos quizás esta perspectiva suena un poco lejana, algo que nos gustaría que pasara, pero que quizás no se va a realizar, o una bonita utopía, ¿no es cierto? Pero a raíz de las candidaturas que lanzamos en Antofagasta, ahí, bueno, la compañera presentada fui candidata a concejal. Distintos compañeros de la juventud, desde los 15 hasta los 20 y algo, me preguntaban, bueno, oye, pero ¿a qué no sentís de repente que las cosas no se pueden cambiar?
¿O no te angustia de repente saber todo eso y no te genera así como pena, no te da rabia y como ese sentimiento medio paralizante? O prefiero, muchos me decían esto, prefiero no ver estas cosas por mi salud mental y cuidarme yo. O bien, por ejemplo, ¿realmente pensáis que podamos así como ver otro tipo de sociedad? O siento que yo solo no puedo cambiar las cosas. Y bueno, y por ahí quizá hay algo de razón, solos no podemos cambiar las cosas. Nadie de nosotros, por muchas buenas intenciones que tengamos, por nuestros motivos más nobles que tenemos y que participamos de movimientos, de causas justas, es completamente insuficiente. ¿Por qué? Porque la racionalidad del capitalismo es tan tremenda, es tan grande, que todo lo que ha logrado la humanidad de forma colectiva lo revierte, o incluso a veces queda ahí. ¿Por qué? Porque no genera ganancias. Ante esa tremenda maquinaria, no podemos combatirla individualmente, compañeros, porque si no, vamos a estar chocando constantemente con una muralla de angustia, de frustración, ¿no es cierto? Por eso tenemos que organizarnos colectivamente, porque hay otra posibilidad, y eso es lo que queremos discutir acá. Una sociedad donde los principales recursos de la economía, que esté planificada democrática y racionalmente, estén al servicio de las mayorías populares para alimentarnos, para vestirnos, para tener una vivienda decente, ¿no es cierto? Todas esas necesidades que incluso el capitalismo hoy no ha garantizado, a pesar del desarrollo tecnológico y científico que tiene. Pero para nosotros, los socialistas, no se trata solamente de reestructurar este sistema de raíz y satisfacer esas necesidades básicas, sino que también es una pelea para liberar el tiempo. ¿A cuántos de nosotros acá, por ejemplo, nos gusta rapear, nos gusta hacer música, bailar o incluso no hacer nada, ¿cachai? Tener un día libre? Eso, imaginen todas las capacidades que nosotros tenemos o que tiene la clase trabajadora, pero que con los turnos extenuantes que tenemos nos fríen la cabeza en las universidades de empresas, que nos dejan pero putrefactos después de salir de la universidad, en vez de hacernos pensar más y entusiasmarnos más con el conocimiento. Nuestra invitación, compañeros, es poder en este encuentro discutir esa perspectiva contra toda resignación e individualismo, porque hoy día quizás somos unos pocos, pero mañana podemos ser muchos más, y si somos muchos más, podemos cambiar realmente las cosas y este sistema de raíz. Así que esa es nuestra invitación, compañeros. Muchas gracias. Sí, bueno, realmente muy interesante la perspectiva. Yo en realidad nada, quería partir diciendo que invitamos a este encuentro a compañeros de la universidad, a compañeros de trabajo, justamente para poder preguntarnos, bueno, qué perspectiva, qué futuro podemos pensar la y los jóvenes en un futuro que se ve marcado por las guerras, por la crisis económica, por el cambio climático. Y en realidad nosotros venimos a proponer el único método que tiene la clase trabajadora y los sectores oprimidos para poder justamente conquistar nuestros derechos y arrancárselos al Estado, básicamente, que es la lucha, la organización. Por eso, bueno, nuestra invitación es a aquello también. Vemos que hay pocas alternativas políticas hoy en Chile. El gobierno, por ejemplo, que fue elegido, ¿no?, con grandes promesas de cambio, incluso constitucionales, un montón de cosas, ha demostrado que quiere una juventud pasivizada, que no tenga mucha perspectiva política, que digamos, y que cada 4 años termine votando al mal menor, la opción menos mala entre los partidos tradicionales. Así que, bueno, nosotros podemos reflexionar y concluir que este pseudo progresismo, digamos, no tiene más perspectiva que ofrecernos que el mal menor electoral. De hecho, no solamente eso, sino que vimos cómo trajeron nuevamente a la escena política viejos dinosaurios de la exconcertación, como por ejemplo en el Ministerio de Economía Mario Marcel, quien rápidamente se preocupó de cortar toda perspectiva, bueno, de un sistema de financiamiento suficiente para la educación pública, para que podamos estudiar, ¿no es cierto?, sin endeudarnos, etc. Y también vimos cómo gobernaron con la agenda de la derecha, como por ejemplo militarizando Gualmapu, la frontera norte, o incluso, yendo más allá, promulgaron leyes que son horribles, como la ley Naín Retamal, que ya ha cobrado más de 7 víctimas, gente de sectores populares que fue víctima simplemente de la represión policial y que su asesinato hoy está en la impunidad. Bueno,
son el gobierno que más ha invertido en carabineros y así una seguidilla de políticas que no tienen nada que ver con la perspectiva de izquierda, una perspectiva revolucionaria como se planteaban ellos de grandes transformaciones. Sus prioridades en este sentido quedan claras, por ejemplo, en la Municipalidad de Santiago, donde Iracy Hasler se preocupó de la criminalización a las personas migrantes, donde se preocupó, por ejemplo, del desalojo a los vendedores ambulantes y de seguir promulgando que lo más importante era la seguridad y el financiamiento a carabineros. Mientras, por otro lado, las demandas de los estudiantes secundarios fueron brutalmente acalladas, se sigue aplicando aula segura y la única perspectiva que le dejan a las nuevas generaciones es que tienen que callarse la boca y obedecer. Ahora vimos el resultado de esa política. Vimos que en la Municipalidad de Santiago salió elegido Desbordes, un expaco, ¿no es cierto?, que además tiene un largo historial de represión a los movimientos sociales. Bueno, y vemos y podemos sacar como lección, ¿no?, que cuando se gobierna con la agenda de la derecha, quienes se fortalecen son ellos. No es que, se aminore el avance de la derecha en elecciones. Bueno, es por esto que en primer lugar, y porque vemos que esta situación es preocupante acá a los compañeros de Vencer en Santiago, es que proponemos, por ejemplo, levantar grandes campañas en contra de la represión a estudiantes secundarios por la derogación de aula segura, que es una lucha que se viene dando desde el año 2018 en los liceos municipales, junto a la comunidad estudiantil, junto a apoderados, por ejemplo, que han vivido esta represión hacia sus hijos, junto a los profesores y los funcionarios de los colegios. Queremos difundir la idea de que no nos quedemos de brazos cruzados también. Creemos que esa es una batalla muy importante que dar hoy después de la debacle de estas alternativas políticas del pseudo-progresismo. Queremos, por ejemplo, instalar, y hemos luchado duramente junto a sectores del activismo para instalar esta idea, que es que como jóvenes no podemos quedarnos de brazos cruzados frente al genocidio más brutal que quizás, que hemos podido ver como generación en el siglo XXI, como decía la compañera, el genocidio al pueblo palestino. Consideramos que es muy importante seguir luchando por esta perspectiva en contra del genocidio, porque se ha expandido al Medio Oriente, vemos cómo están las tensiones bélicas en ese lugar, y además nos hacemos la pregunta, porque tuvimos experiencias de movilización en el primer semestre en nuestras universidades. ¿Es posible tocarle un pelo a Netanyahu? ¿Es posible incidir, acabar con el genocidio desde la movilización estudiantil? Nosotros creemos que sí es posible que seamos un aporte como generación al cese del genocidio y que también la historia nos ha enseñado que podemos serlo, como por ejemplo en el Mayo francés, el 68, cuando los estudiantes junto a los trabajadores se unían, se agitaron huelgas generales en contra de la guerra de Vietnam. Bueno, buscamos seguir este ejemplo. Luchamos arduamente y nos organizamos con activistas en contra del genocidio para levantar, por ejemplo, acá en Chile los acampes en solidaridad con el pueblo palestino. Estuvimos 2 meses resistiendo no solamente a la represión de las autoridades, sino a la falta de voluntad política y también a la negativa a seguir expandiendo la movilización de las dirigencias de las principales federaciones estudiantiles en el país, como por ejemplo las Juventudes Comunistas o el Frente Amplio, que en realidad decían que lo que había que hacer era separar las demandas, que había que plegarse a mesas de negociación con las autoridades, que se desgastara la lucha nomás en la Universidad de Chile cuando teníamos la oportunidad y cuando llegamos también a sensibilizar a estudiantes a nivel nacional. Hubieron movilizaciones en la Universidad de Concepción, hubieron movilizaciones en el Pedagógico y en otras universidades. Por eso es que creemos que es muy importante levantar esta alternativa. Nosotros pensamos también en ese momento, como organización, que fue al principio de año, que era muy importante disputar los organismos históricos del movimiento estudiantil porque justamente queríamos llevar el movimiento hacia esa perspectiva. Consideramos que es muy importante que de esos puestos de representación estudiantil y que convocan políticamente a miles de estudiantes salgan las juventudes de gobierno que claramente tienen sus intereses aliados, no solamente con el gobierno de Gabriel Boric, sino que este a su vez tiene sus intereses aliados al imperialismo, no le hace ningún tipo de cuestionamiento, por ejemplo, a la elección de Donald Trump, simplemente les da sus felicitaciones y siguen haciendo la misma política de siempre.
Nuestra perspectiva, entonces, es poder expandir este movimiento, poder hacerlo efectivamente más fuerte desde los puestos de representación histórica del movimiento estudiantil, y es por eso que también invitamos a decenas de activistas por el pueblo palestino y creemos que es fundamental seguirnos unificando en ese sentido. Queremos una universidad que sea abierta también a la clase trabajadora y organizarnos con funcionarios, con académicos para poder conquistar esta perspectiva. Porque sabemos, por ejemplo, que nosotros acá en este espacio somos pocos, queremos que seamos más unificados en función de estas luchas, en función de poder expandir esta movilización. Y no simplemente quedarnos hablándole a las mismas personas de siempre, digamos, sino justamente llevar adelante esta idea, esta propuesta política, estratégica, más allá, ¿no es cierto?, del nombre que pueda tener una agrupación o los colores que pueda tener una bandera, digamos. Queremos levantar efectivamente una corriente revolucionaria en la juventud, en los lugares de estudio, en las universidades y los colegios con esta perspectiva. Para seguir hablando un poco de lo que estamos tratando de proponer y plantearles acá, contarles también que, bueno, buscamos recuperar los organismos históricos del movimiento estudiantil, que venimos saliendo de una gran pelea que dimos en la Facultad de Filosofía y Humanidades, en Juan Gómez Milla, que bueno, es el campus más grande de la Universidad de Chile, que en primer lugar fue contra la despolitización. Hay una gran crisis política en el movimiento estudiantil y buscamos disputar el centro de estudiantes. Bueno, aquí con nuestra compañera Nicole, que estaba presentando, que lo dimos todo. Hay una situación de mucha despolitización hoy día en la universidad, pero aún así logramos que se votara un centro, bueno, se pudiera votar, los estudiantes supieran qué es un centro de estudiantes, por qué es importante tener centro de estudiantes, y por esta perspectiva votaron más de 300 personas, algo que es insólito para nosotros. No habíamos llegado a un auditorio tan grande dentro de la universidad. Bueno, y para nosotros fue una experiencia muy importante. Bueno, fue una gran lucha también, fue una discusión contra quienes decían que no era necesario tener centro de estudiantes ni movilizarnos. También fue una elección en la que no disputaron y no crearon listas, digamos, las organizaciones que están ahí dentro de la universidad, sobre todo quienes dirigen ahora los organismos estudiantiles, como por ejemplo las juventudes del gobierno, se quisieron restar de esta batalla que hay en la universidad para la politización de la y los estudiantes, para que podamos hablar de otras cosas, ¿no?, que no sean solamente el cierre de semestre o cómo mejoramos tal o cual cosa dentro de la universidad, sino que qué papel jugamos como seres sociales y políticos más allá de ser estudiantes. Bueno, finalmente salimos de esa experiencia muy contentos, porque tuvimos que debatir fuertemente contra este sentido común que hay en la universidad de que los estudiantes solamente podemos pelear por cosas mínimas. También hay organizaciones que hablan de los estudiantes populares, que hablan, por ejemplo, de la necesidad de solidarizar con los sectores oprimidos, como por ejemplo los campamentos, los pobladores, pero que no buscan que esa solidaridad y que esa movilización se extienda a nivel nacional. Por ejemplo, la perspectiva que nosotros estamos planteando en el trabajo que hacemos en Escuelita Dignidad, que es una escuela popular que se levanta en el campamento del mismo nombre, es que la solidaridad de los estudiantes, que es algo que existe, que es real, han habido movilizaciones en la universidad por aquello, se expanda a nivel nacional, que las federaciones estudiantiles que convocan a miles puedan hacer el llamado efectivamente a juntarse codo a codo con los pobladores para repudiar la represión en este caso de Carter, que es un alcalde de derecha que mantiene a cientos de familias con amenaza de desalojo por meses, quienes han vivido cosas horribles como incendios, como inundaciones, por ejemplo, pero también para poder resistir esta respuesta con la que chocan y los pobladores constantemente, que es imposible tener una solución habitacional, que no hay plata, que se esperen un poco más, cuando sabemos que las inmobiliarias ganan millones y millones todos los días a costa de la especulación y a costa también de que existan cientos y cientos de familias sin casa. Para poder fortalecer la unidad con estos sectores,
no basta solamente con ir, pensamos que es necesario despertar igual, entonces en conclusión, a este gigante que es el movimiento estudiantil para articular la fuerza necesaria para luchar efectivamente a nivel nacional por el derecho a la vivienda. También comentarles, y a modo de propuesta, levantamos esta agrupación Pan y Rosas, una agrupación de mujeres y disidencia sexual. Nos estamos preparando para el Día contra la Violencia Machista ahora, este 25 de noviembre, pero también consideramos que frente al ascenso de la ultraderecha y de la derecha acá a nivel nacional, que avanzó, digamos, con las elecciones municipales, y también están sembrando ataques como que se quiso quitar el acompañamiento a las infancias trans, por ejemplo, queremos organizarnos y articularnos junto a las compañeras para poder combatir la violencia machista. Esto quiere decir, por ejemplo, organizar este tipo de marchas como para el 25 de noviembre, para salir miles a la calle repudiando aquello, pero también para retomar las demandas históricas del movimiento estudiantil que el mismo gobierno despojó, que las rechazó y que se negó a seguir organizando y articulando esta enorme fuerza que es el movimiento de mujeres, como por ejemplo por el aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, y para resumir un poco, esa es la perspectiva a la que les queremos invitar y abrir también la discusión, ¿no? ¿Qué tipo de organizaciones necesitamos como juventud y también qué tipo de cambios necesitamos hacer en nuestras ideas y en nuestras praxis políticas para poder efectivamente impulsar organizaciones revolucionarias, poder articular estas distintas luchas de las que hemos sido parte este año y efectivamente para poder plantear una perspectiva en la que seamos una fuerza política que se oponga a esta idea del mal menor, que se oponga a esta idea de que lo único que podemos hacer es votar cada 4 años y que efectivamente podamos levantar este gigante que es el movimiento estudiantil, que podamos también levantar este gigante que es los estudiantes articulados con otros sectores de la sociedad, como la clase trabajadora, para poderlo cambiar todo. Así que esa es la perspectiva que queremos plantear para poderla discutir. Muchas gracias.